Músculos de miembro inferior. Acá nuevamente recordemos que se le van a preguntar los grupos, los planos y después recién los músculos. No significa que no se le pueda preguntar inserciones musculares. Por supuesto que se le puede preguntar inserciones musculares porque es un examen final. Por supuesto que sí. Pero empezamos de lo general a lo específico. Bueno, los músculos arrancamos con la pelvis. Presenta dos grupos, uno anterior y otro posterior. En el grupo anterior está el iliopsoas, ¿sí? Uno de los músculos más importantes, debido a que es el músculo flexor de cadera, ¿sí? Que va a tener sus dos componentes, ¿sí? Lo que es el músculo ilíaco, ¿sí? Y el psoas, también denominado psoas mayor, que se va a dirigir de la columna lumbar, ¿sí? Y de la fosa ilíaca hacia el trocánter menor del fémur, ¿sí? Y recuerden ustedes que va a presentar, diríamos, va a producir la flexión de la cadera, ¿sí? Y obviamente va a estar inervado por lo que es el plexo lumbar, ¿sí? Plexo lumbar predominantemente es la inervación del iliopsoas. Lo ocupamos obviamente para todo tipo de actividades, ¿sí? Deportivas. Ahí vemos justamente que ¿eh? La flexión de cadera, nosotros estamos acostados en el piso y levantamos la pierna, esto es justamente flexión, ¿sí? De cadera. ¿Por qué puse esta imagen? Porque muchas veces las personas dicen que están haciendo abdominales y en realidad lo que están haciendo es flexionar la cadera. Y si nosotros flexionamos la cadera, lo que estamos haciendo es el iliopsoas y no justamente los rectos o los oblicuos que corresponden, ¿sí? A la acción de los abdominales, ¿no? Los músculos de la región posterior presentan, vamos a decir, tres planos: un plano profundo, un plano medio y un plano superficial. En el plano profundo se encuentra el glúteo menor, el músculo piriforme, gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, obturador externo y cuadrado femoral. Estos músculos también se denominan pelvis trochanterio. En el plano medio se encuentra el glúteo mediano o medio, y en el plano superficial se encuentra el glúteo mayor o tensor de la fascia lata. Es muy frecuente la pregunta que se le hace a ustedes: digan la pelvis, cuántos grupos musculares tienen y en esos grupos cuántos planos. O sea que esto ustedes lo tienen que saber muy bien, ¿sí? Bueno, obviamente que vamos a tener, para ver justamente lo que es la región más profunda, cortamos, ¿sí? Al glúteo mayor, también cortamos al glúteo mediano, ¿sí? Tenemos el plano más superficial, el plano, diríamos, medio, y podemos ver en el plano profundo tenemos al glúteo menor, ¿sí? Al músculo piriforme. Recordemos que el glúteo menor es un rotador medial, el piriforme, los gémilos, los obturadores, ¿sí? Inclusive el cuadrado femoral son todos rotadores externos, ¿sí? O sea, llevan el trocánter mayor hacia afuera y hacia atrás. ¿Mm? Ahí vemos el obturador interno, también es un rotador externo, ¿sí? Y el músculo piriforme que va a pasar por, vamos a decir, el conducto, ¿sí? Que deja, cuando se cierra, parte del sacroligamento sacroespinoso, ¿sí? Que es propio de la lesión sacroilíaca, se dirige a la espina ciática y conforma obviamente un orificio por donde va a pasar el músculo piriforme, y vamos a ver que también el nervio ciático. Glúteo mayor, ¿sí? El músculo tensor de la fascia lata, ¿sí? Que se encuentra obviamente lateral en el plano superficial. Bueno, estos músculos también van a estar, todo lo que sea la región posterior, todos van a estar inervados, ¿sí? Por el plexo sacro, ¿sí? Por el plexo sacro, son ramas colaterales del nervio, del plexo sacro, van a dar inervación a todos estos músculos pélvico-trochanterios, ¿sí? Excepto el nervio obturador externo, ¿sí? Que va a estar inervado por el nervio obturador que corresponde a las ramas del plexo lumbar, ramas terminales del plexo lumbar, ¿no? Muy bien, ahí tenemos los pelvis trocanterios, ¿sí? Ahí vemos que, por ejemplo, el glúteo mayor, ¿sí? Es un extensor de cadera. Vemos cómo la mayoría de las personas trabajan los extensores de cadera. Extensor de cadera es lo que es la región glútea. ¿eh? No tenemos que confundir
diríamos, el hecho de doblar la rodilla, porque es obviamente que no corresponde a la región glútea. Y tenemos obviamente los pelvitrocanterios, como dijimos, tenemos el glúteo mediano, ¿sí? Que lo que hace es separar, ¿sí? Del eje medio, es un abductor. El glúteo mediano es un abductor de la coxofemoral, ¿tá? Fíjense que eleva, separa, trabaja el glúteo mediano, lo hacemos con carga y demás. Acá vemos otra modalidad de trabajar justamente el glúteo mediano. Y luego los pelvis trochanterios, que son músculos que colaboran con la coadaptación de la dirección coxofemoral y que sobre todo nos protegen, ¿sí? Esa articulación, razón por la cual, sobre todo en las personas geriátricas, ¿sí? Es indispensable que tengan estos músculos bien trabajados para mayor estabilidad en esa articulación. Y ahí vemos cómo podemos trabajar a estos músculos rotadores mediales y laterales. En un segmento trabajamos la rotación lateral, en otro la región medial, perdón, y en otro la región lateral. ¿Qué pasa en el muslo? En el muslo tenemos tres grupos. Un grupo anterior, un grupo medial y un grupo posterior. En la región anterior, ¿sí? Se encuentran dos planos, uno profundo y otro superficial. En uno profundo se encuentra el cuádriceps femoral, que va a estar formado por el vasto medial, intermedio y lateral, recto femoral y el músculo articular de la rodilla. Y el plano superficial, ¿sí? Que va a estar cruzado por un músculo muy conocido, que es el sartorio, ¿sí? Entonces acá tenemos lo que es vasto lateral, vasto medial, vasto intermedio, lo que es el articular de la rodilla, ¿sí? Y acá obviamente que vemos el recto femoral, ¿sí? Recto femoral. Y si miramos la parte superficial, acá tenemos entonces vasto lateral, vasto medial, recto femoral y por arriba, cruzándolo, ¿sí? Se encuentra justamente el eh, sartorio, ¿no? Muy bien. Obviamente que el cuádriceps en sí mismo es un extensor, ¿sí? Extiende la pierna, ¿sí? Es un extensor. Si estamos sentados, ¿sí? Va a extender la pierna, ¿no? Muy bien. Obviamente que todo lo que es el cuádriceps va a estar inervado por el nervio femoral, que es una rama terminal del nervio del plexo lumbar, perdón, ¿sí? Ahí vemos el famoso entrenamiento de cuádriceps, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer una salvedad que es algo que es importante que lo tengamos presente, ¿sí? Porque también se puede preguntar. Fíjense que el sartorio, que va a ir justamente de la espina ilíaca anterosuperior, y el recto femoral, que va a ir de la espina ilíaca anteroinferior por un tendón directo, ¿sí? De lo que es el reborde acetabular por un tendón reflejo, atraviesan la articulación coxofemoral, ¿sí? Y también van a atravesar la articulación de la rodilla. Eso explica que estos músculos sean biarticulares, ¿sí? Biarticulares. O sea, porque atraviesan dos, ¿sí? Dos articulaciones. Esta imagen muestra la importancia que tiene para el cuádriceps de la patela, ¿sí? Ya que la patela me forma este ángulo, ¿sí? Este ángulo sobre lo que va a ser la articulación de la rodilla, permitiendo que el cuádriceps traccione de la tibia, ¿sí? Y pueda extender. En el caso de que nosotros no tuviéramos rótula, ¿sí? Como hueso sesamoideo grande, el cuádriceps no tendría un ángulo para poder elevar justamente al cuádriceps. Traccionar del cuádriceps de la tibia. Muy bien. ¿Qué pasa con la región medial? La región medial del muslo también tiene tres planos. Otra de las cosas que se preguntó y no lo sabían. Eso tienen que tenerlo presente. En el plano profundo, obviamente, se encuentra el músculo aductor mayor. En el plano medio, lo que va a ser el aductor corto. Y en el plano superficial van a estar tres músculos: el pectíneo, ¿sí? El aductor largo y el gracil o anteriormente denominado recto interno. Todos estos músculos, obviamente, que van a estar inervados por el nervio obturador, ¿sí? Muy bien. Entonces, ahí vemos justamente al gracil o recto interno, ¿sí? El aductor largo, ¿sí? ¿Eh? Que son músculos superficiales.
En esta imagen no está tan claro, diríamos, porque hay que levantar varios músculos, ¿eh? Acá tenemos el aductor corto, que está en el plano medio, el pectíneo, aductor largo, ¿sí? Junto con el gracil, que son de la parte más superficial, ¿eh? Acá tenemos el aductor largo, el pectíneo. Todos estos músculos son aductores, ¿sí? En el caso del pectíneo, aparte de aducir, o sea, aproximar, diríamos, el muslo a la línea media, también es un flexor de cadera. Muy bien. Ahí vemos, ¿sí? El aductor corto, el aductor largo, ¿eh? Que se encuentra en la región, o sea, estamos viendo desde una visión posterior, ¿no? Y nuevamente pectíneo, ¿sí? Aductor largo, gracil, que son, vamos a decir, los músculos más superficiales y que tapan, obviamente, al aductor corto, aunque el aductor mayor, insisto, ¿sí? El aductor mayor ¿eh? Es de gran volumen y justamente va a, ¿cómo se dice? A sobresalir. Acá, para destacar, hay dos cuestiones que me parecen sumamente importantes. En primer lugar, que el pectíneo, ¿sí? Y el aductor mayor, ¿sí? Son músculos que tienen doble inervación. Fíjense, nervio obturador y el ciático, ¿sí? Son, insisto, músculos que presentan doble inervación dentro, insisto, de los músculos de región medial del músculo. Muy bien, ahí vemos el trabajo de los músculos aductores. Y en la región posterior nosotros vamos a tener, ¿sí? Tres músculos, el semimembranoso, tendinoso y el bíceps femoral. El bíceps femoral, que obviamente que va a ser más lateral, ¿sí? Obviamente que va a tener sus dos cabecitas, por eso se llama bíceps, ¿sí? Tenemos el semitendinoso, acá tenemos los músculos, el semimembranoso, semitendinoso y el bíceps femoral, ¿ah? Que van a tener su inserción justamente en la turosidad isquiática y en los platillos tibiales y en el vértice del peroné, el caso del bíceps, ¿sí? Por eso también se le denomina músculos isquio de turosidad isquiática tibiales, ¿sí? El músculo bíceps va a ir al peroné, pero manda una expansión hacia la parte tibial. Por eso que eh, es correcto también decir músculos isquiotibiales. Obviamente que los músculos isquiotibiales lo que van a hacer es flexionar la rodilla, ¿sí? Son flexores de rodilla, ¿eh? Entonces, todos estos músculos van a estar inervados, ¿sí? Por lo que son las ramas del ciático, ¿sí? Del ciático, ya que el ciático va a pasar posteriormente en la región posterior del muslo y le va a dar inervación, ¿sí? A estos músculos posteriores, flexores de la rodilla. ¿Ah? Muy bien. ¿Qué pasa con la pierna? La pierna también presenta tres grupos musculares. Recuerden y vuelvan a recordar que lo principal es saber los grupos, ¿sí? En primera instancia. Después, ¿sí? Que sabemos los grupos, recién ahí empezamos a nombrar los planos y posteriormente que sabemos los planos, sabemos, ¿sí? Cuáles son los músculos que integran esos. Entonces tenemos el grupo anterior, establecido por el músculo tibial anterior, extensor largo del dedo gordo, extensor largo de los dedos, ¿sí? Y el tercer peroneo, ¿sí? Recordemos que, lo vamos a ver más adelante, el ciático se va a dividir en lo que es un peroneo superficial y un peroneo profundo, ¿sí? Y ese peroneo profundo a su vez va a tener una división que van a estar todos inervados por lo que es el músculo, el nervio tibial, ¿no? Ahora tenemos tibial anterior, ¿sí? Extensor del dedo gordo, extensor de los dedos, ¿sí? Y más lateralmente lo que va a ser el tercer peroneo. Entonces, recordemos, insisto, ¿sí? Que estos van a estar inervados por el nervio peroneo profundo, que es obviamente rama del ciático, ¿no? ¿Sí? Del nervio ciático. Muy bien. Ahí, obviamente hay que pararnos,
sobre los talones hace que es la principal acción, ¿sí? Porque hacen lo que se denomina una flexión dorsal pedia, ¿sí? Lo que hacen es flexionar la articulación talocrural, ¿sí? Aproximan el dorso del pie a la pierna. Son todos flexores, ¿sí? Flexores dorsales de la pierna. En el grupo lateral tenemos al peroneo corto, al peroneo largo, ¿sí? Que lo que van a hacer es producir una abducción con rotación, ¿sí? En lo que es la articulación tarsiana, ¿sí? En lo que es el tarso, ¿sí? Del pie, que acá ese conjunto de abducción, rotación lateral, se denomina eversión del pie. ¿Tá? Fíjense que van a ir obviamente del peroné, el corto va a ir al quinto metatarsiano y el largo va a ir al primero, ¿sí? Y a los huesos cuneiformes, y van a estar inervados obviamente por, ¿cómo se dice? El nervio peroneo superficial, rama del ciático, ¿no? ¿Qué pasa con la parte posterior? En la parte posterior tenemos dos planos, ¿sí? De músculo. Esto también fue pregunta de examen. Fíjense, acá no estamos, en ningún momento estamos hablando, insisto, de inserciones musculares. Lo principal es que ustedes tienen que saber es, primero, los grupos, ¿sí? De cada segmento, luego los planos, y cada plano cuáles son los músculos. En el plano profundo tenemos el popliteo, ¿sí? El flexor de los dedos, que está anexo con sus lumbricales, el tibial posterior y el flexor largo del dedo gordo. En el plano superficial, obviamente, tenemos el tríceps sural, que está formado por el sóleo, los gastrocnemio lateral y medial, y obviamente que el plantar, ¿sí? El músculo plantar, ¿sí? También conocido como músculo plantar delgado, ¿sí? Muy bien. Entonces, obviamente que para poder observar, acá vemos el plano superficial, ¿no? Esto que está acá, los gastronemios. Si cortamos los gastronemios podemos ver el sóleo y podemos ver este pequeñito vientre muscular que está acá, ¿sí? Que este es el músculo plantar, ¿sí? El músculo plantar. Ya en el plano profundo vamos a ver obviamente al popliteo, ¿sí? Y lo que va a ser los músculos tibiales, flexor del dedo gordo, miren que no sé qué toqué acá, a ver, flexor del dedo gordo, ¿sí? Flexor de los dedos, que son los músculos de la región profunda. Todos estos van a estar inervados por el nervio tibial, ¿sí? Insisto, nervio tibial, que corresponde a la división del ciático. El ciático tenía lo que es la división en el peroneo y tibial. El peroneo sobre eso se divide en peroneo superficial y profundo. Muy bien. ¿Ah? Entonces todos estos músculos están inervados por el nervio tibial, tanto el plano superficial como el plano profundo. ¿Qué hacen estos músculos? Obviamente que aquellos que eh, tienen inferencia sobre los dedos, obviamente que van a tener una flexión, ¿sí? De los dedos. El tibial posterior, obviamente que va a ser un músculo, vamos a decirlo, antagonista de los peroneos, porque va a producir lo que sería la supinación o la inversión, que es contrario a la eversión, es decir, lo que va a hacer es una rotación medial con aducción, o en otras palabras, lo que va a hacer es levantar el arco interno, ¿sí? El arco interno del pie, ¿sí? De lo que es el arco interno del pie. Eh, el popliteo es un músculo que va a colaborar en la flexión, ¿sí? En la flexión de la rodilla. Y si miramos el plano superficial, vemos que el tríceps sural es un músculo extensor, ¿sí? De la pierna, ¿sí? Extensor, o también lo conocen como flexor plantar, ¿sí? Antagónicamente a lo que hacía, ¿sí? El tibial anterior, ¿sí? Y los músculos de la región anterior, esto lo que hacen es, ¿sí? Hacernos parar en punta de pie. El músculo plantar es un músculo prácticamente involucionado que tiene poca actividad, ¿sí? En la región posterior de la pierna. Como pueden ver, un pequeñito vientre muscular que aparentemente colaboraría sobre todo con la flexión de la rodilla, pero es mínima porque
Es algo similar a lo que pasa con el anconio. Está, pero sabemos que su vientre muscular es muy pequeño, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos, ¿sí? La actividad del tríceps. Cuando nosotros nos paramos en punta de pie, ¿sí? ¿Eh? Eh, y fíjese qué interesante porque tenemos, cuando trabajamos con el tríceps, ¿sí? Y fíjense acá la persona está sentada también haciendo punta de pie. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos parados, ¿sí? Trabajan, obviamente, los tres músculos, el sóleo, gastrocnemio medial y gastrocnemio lateral. Cuando nosotros estamos sentados, ¿sí? Como se aproximan las inserciones musculares de los gastronemios, solamente actúa el sóleo. Y el pie va a tener dos grupos musculares, dorsal y plantar. En el grupo dorsal tenemos lo que es el músculo extensor corto de los dedos y el músculo extensor corto del dedo gordo. Ambos, ¿sí? Forman un vientre muscular que se llama pedio, ¿sí? Esto que se encuentra acá, pedio. Muchas veces uno se mira la pierna y ve como un cierto volumen en esa zona. Bueno, ese es el músculo pedio. O sea, que es el origen de lo que es el músculo extensor corto del dedo gordo y extensor de los dedos. Muy bien. Y todos inervados, obviamente, por el nervio, ¿sí? Peroneo, por ramas del nervio peroneo profundo. ¿Y qué pasa en la parte plantar? Ahí tenemos que estar, ¿no? Porque la región plantar es un poco más compleja. Tenemos tres grupos, un grupo medial, un grupo medio y un grupo lateral. Y a su vez, cada grupo muscular va a tener planos, ¿sí? Entonces, fíjense, el grupo medio va a tener, o sea, que se encuentra en el centro del pie, ¿no? Va a tener tenemos un plano profundo donde se van a encontrar obviamente los interocios dorsales y plantares, como se encontraron en la mano, ¿sí? Un plano medio se encuentra el músculo cuadrado plantar, ¿sí? O flexor accesorio, ¿sí? Esos son músculos intrínsecos del pie. Y en un plano más superficial, fíjense que se encuentra el músculo flexor corto de los dedos. Esto es lo que se encuentra en el centro del pie, ¿sí? En el centro del pie, flexor corto de los dedos. ¿Qué pasa con la región medial? ¿Sí? Del lado del dedo gordo. Tenemos dos planos, uno superficial y otro profundo. En el plano superficial se encuentra el abductor, ¿sí? O sea, el que separa el dedo gordo, ¿sí? Este músculo es importante porque este músculo cubre al nervio y a la arteria plantar medial, ¿sí? Y por debajo tenemos al flexor corto del dedo y al aductor del dedo gordo, ¿sí? ¿Qué pasa en el grupo lateral? Tenemos también dos planos, un plano profundo y un plano superficial. En el plano profundo, ¿sí? Se va a encontrar el músculo flexor corto, el dedo pequeñito, y el oponente, que son músculos involucionados, sobre todo el oponente, y el músculo abductor del dedo pequeño en el plano más superficial. Entonces, fíjense qué interesante esta cuestión, porque acá tenemos grupos, insisto, tenemos planos. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿sí? Esto que está acá es el grupo medio, este es el flexor corto. Si cortamos el flexor corto, vemos este músculo que es el cuadrado plantar. Y si sacamos eso, tendríamos que ir por debajo de los músculos del dedo pequeño, del dedo gordo, a los interóseos plantares y dorsales. ¿Mm? Vemos acá, y vemos del lado medial, ¿sí? Tenemos, obviamente, el abductor del dedo, fíjense, el abductor, ¿sí? Que es el que cubre. Y del otro lado también tenemos el aductor, perdón, del dedo pequeño, ¿sí? Y el oponente, ¿no? Muy bien. La mayoría de todos estos músculos de la región plantar, ¿sí? Están inervados por el nervio plantar lateral. La mayoría está, insisto, inervado, o sea, todo lo que sea grupo lateral y medio, está inervado predominantemente por el grupo plantar lateral. El grupo del dedo gordo por el plantar medial. Todo que son ramas, ¿sí? De lo que son el nervio tibial, ¿no? Muy bien. Ahí tenemos cómo trabajan los músculos flexores. Y obviamente pasamos a vasos, donde vamos a tener
arterias, venas y nervios. Dios, no termina más. Esto no se termina más, boluditis. Claro, pero como Laura les repartió mis horarios, yo no sé quién hizo mis horas. La verdad que no tengo claro quién me cubrió lunes y miércoles y quién me cubrió martes y jueves. No tengo claro eso.
Bueno, la arteria ilíaca, ¿sí? Vamos a poner interna, es rama terminal de la aorta, ¿no? Esta arteria ilíaca interna va a dar ramas extrapélvicas, ¿sí? Que se van a dar para la irrigación justamente de la región pelvitrocanteria. La arteria obturatriz, glúteo superior e inferior y la pudenda interna, que va a dar irrigación o va a abarcar justamente esas ramas extrapélvicas, ¿sí? Abarcando toda la región, insisto, pelvitrocanteria. Pero todo arranca con la arteria femoral. Recuerden acá que se le va a solicitar dónde se inicia, dónde finaliza y cuáles son sus principales ramas, ¿sí? Colaterales. Entonces, la arteria femoral es rama de la arteria ilíaca externa, no interna. ¿Por qué nombramos la interna primero? Porque justamente da ramas extrapélvica que va a terminar dando irrigación a la región, ¿sí? Del grupo posterior. Se inicia a la altura del ligamento inguinal, ¿sí? Y va hasta el conducto femoral, que está en el aductor, ¿sí? Y, digamos, recorriendo la región medial del muslo, ¿no? Tiene ramas que van a ascender, como la epigástrica superficial, la ilíaca circunfleja superficial, la pudenda externa, tanto superficial y profunda, la más importante obviamente la femoral profunda, que va a formular de alguna manera, ¿sí? Una gran irrigación en la región del muslo, ¿sí? Formando arcos interdigitados, y la descendente de la rodilla, ¿sí? Entonces acá vemos el ligamento inguinal, esto que se encuentra acá es ilíaca externa, a partir de acá es arteria femoral. Vemos que el triángulo, ¿sí? De Scarpa o triángulo femoral abarca, ¿sí? Vena medialmente, arteria en la región media y nervio femoral lateralmente, ¿sí? Si sacamos al músculo sartorio, ¿sí? Vemos que va hasta lo que es el hiato del aductor, ¿sí? Oblicuamente hacia abajo, donde se va a transformar en arteria poplitea, ¿no? Acá está lo que yo le decía, obviamente que la arteria femoral profunda es fundamental, ya que va a terminar dando ramas perforantes en la región aductora, ¿sí? ¿Eh? Generando el mayor componente irrigatorio. También es importante, obviamente, las ramas circunflejas, ya que son las que se van a hacer cargo de la irrigación de la articulación coxofemoral, ¿sí? Y de algunos músculos pelvitrocanterios. La arteria poplitea, obviamente que es continuación de la arteria femoral, va del hiato aductor hasta el arco tendinoso del sóleo, ¿sí? Hasta el arco tendinoso del sóleo, ¿sí? Y obviamente que va a dividirse en lo que es la tibial anterior, ¿eh? Que se dirige hacia adelante, entre la tibia y el tibial anterior, y lo que es la tibial posterior. Las ramas laterales están destinadas sobre todo a la región de la rodilla, ¿sí? Que son pares las superiores, inferiores y surales, excepto la arteria media de la rodilla que se va a dirigir en la parte media atravesando, vamos a decir, el espacio intercondilio
en la región de los ligamentos cruzados. La arteria tibial anterior, obviamente que es bifurcación anterior, ¿eh? Va por delante de la membrana interósea y va a descender, obviamente, hasta la parte de la región talocrural al retináculo extensor, ¿sí? Lo que es el retináculo extensor, donde esta arteria tibial anterior se va a continuar como arteria pedia. Las ramas colaterales de la tibial anterior son la recurrente tibial, anterior y posterior, ¿sí? Peronea anterior, maleolar anterior, medial y lateral. Fíjense qué interesantes son las ramas más importantes que le va a dar irrigación a toda la musculatura y articulación de la pierna por delante. Y se va a continuar con dorsal del pie, fíjense, pasando por debajo del retináculo, ¿sí? Extensor, va hasta el primer espacio interóseo, ¿sí? Entre los metatarsianos, y se va a anastomosar a la arteria plantar lateral que viene por detrás, ¿sí? O sea, que es rama de bifurcación posterior. ¿Mm? Muy bien, sus ramas colaterales de la dorsal del pie tenemos tarsiana medial y lateral, la del seno del tarso que va a atravesar justamente la articulación entre el astrágalo y el calcáneo, arteria arqueada y metatarsiana dorsal del primer espacio interóseo. Son las ramas más importantes, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la tarsiana dorsal, medial, la arqueada, ¿sí? La del primer espacio interóseo, ¿no? Muy bien. Luego, fíjense que nosotros habíamos visto que la tibial anterior era rama de bifurcación de la arteria poplitea, ¿sí? En la arteria troncotibio-peronea es la porción de la arteria tibial posterior, ¿sí? Situada entre el origen de la arteria tibial anterior y la arteria peronea. O sea que aproximadamente entre 3 centímetros. Continuación de la arteria poplitea, ¿sí? Tiene arterias recurrente tibial medial y la nutricia, fíjense, de la tibia. Luego se continúa la arteria peronea, que es lateral, porque este tronco tibio-peroneo va a dar una arteria peronea y una arteria tibial, ¿sí? La peronea es lateral, va del tronco tibio-peroneo hasta la membrana interósea en la parte inferior, ¿sí? Y fíjense que termina, vamos dando ramas perforantes, ¿sí? Y continúa nada más en la parte como peronea posterior, que va a finalizar en la zona cercana a la parte malleolar externa. Da rama para la región muscular, sobre todo los peroneos. Va a dar, obviamente, la noticia para el peroné. Va a dar ramas comunicantes con el tibial posterior y anterior. Y va a dar la arteria anastomótica transversal, que lo que hace es, como dijimos anteriormente, unir la arteria peronea con la tibial. La arteria tibial posterior es continuación de la arteria tibial posterior que provenía de, vamos a decir, la arteria poplitea. Desciende hasta la entrada en el canal calcáneo, ¿sí? Medialmente, y se divide en plantar medial y lateral. Esto va por detrás, en la parte posterior de la pierna. Ramas musculares para los flexores, ¿sí? Anastomótica transversal, con la arteria peronea, maleolar medial y, obviamente, al calcáneo. Entonces acá vemos la poplitea, ¿sí? Esto que es la arteria peronea, perdón, tibial anterior, que se dirige hacia adelante, y este tronquito que está acá es el tronco tibio peroneo, donde tenemos la arteria peronea, ¿sí? Y la arteria tibial posterior, ¿sí? ¿Ah? Fíjense, acá está el famoso arco del sóleo hasta donde llega, ¿sí? La arteria poplitea. Bueno, nosotros tenemos ahí dos arterias, ¿no? Que justamente son continuación, insisto, de la tibial posterior, o sea, ramas terminales, la plantar medial y lateral. La plantar medial, lateral, perdón, la más voluminosa, ¿sí? Es la que continúa justamente al tibial posterior. Va hasta la base del quinto metatarsiano, obviamente que está cubierto por los músculos, ¿sí? Flexor corto, plantar, abductor y flexor corto del dedo gordo aplicado al músculo cuadrado plantar, que era un músculo que ustedes recuerdan, que se encuentra en la parte media, ¿sí? En el grupo medio, ¿sí? En el plano medio, ¿sí? Del pie. Esta arteria plantar lateral es la que se va a terminar uniendo a la
pedia, ¿sí? Fíjense que en la base aquí metatarsiano va a generar una curva, ¿sí? Por debajo de los flexores, va hasta lo que es, diríamos, el primer espacio interóseo, y se va a unir, obviamente, a la arteria dorsal del pie, ¿sí? Que, dijimos, era una rama con la que finalizaba la arteria pedia. Va a dar ramas colaterales, perforantes, plantar del quinto dedo y arterias plantares de los espacios interóseos. La plantar medial es más pequeña, está cubierta por el separador del dedo gordo, dijimos nosotros, y finaliza formando la arteria digital plantar medial del dedo gordo, o, fíjense, digital plantar, o sea que termina solamente en el dedo, o puede dividirse en una parte medial, que es la que termina formando la arteria digital plantar medial, y otro lateral que se va a anastomosar, es decir, unir a las arterias plantares metatarsianas. Entonces, profe, todo esto tenemos que saber, sí, porque esto es generalidades, ¿sí? Generalidades. Tenemos que saber el recorrido, ¿sí? Y los reparos anatómicos, de inicio y finalización y principales ramas colaterales de las arterias, ¿sí? Fíjate que la plantar medial tiene como arteria colateral la arteria digital plantar del dedo gordo, que es su forma de finalización, ¿sí? Y ahí vemos la plantar medial, fíjense, y la plantar lateral, que es la que se incurva, ¿sí? ¿Eh? Y se va a ir al primer espacio interóseo, donde se va a anastomosar con la pedia, que viene desde arriba, ¿no? Bueno, obviamente la sangre que va a retornar a lo que es la vena cava, lo va a hacer obviamente por la vena ilíaca interna, que va a recibir sangre, obviamente, de las venas obturatriz, glúteo superior e inferior e interna. Vamos a partir de esa base, ¿sí? O sea que eso va a drenar en la ilíaca interna y a su vez va a terminar conformando la vena cava inferior. Ahora, ¿qué pasa con las venas, diríamos, que van a terminar en la vena ilíaca externa? Tenemos una parte profunda y una parte superficial. Tenemos una vena tibio-peronea, ¿sí? Que acompaña justamente al tronco tibio-peroneo, una vena poplitea, y la vena femoral, ¿sí? La vena femoral. La vena femoral que va va a continuar por arriba del ligamento como vena ilíaca externa, ¿no? Y después, superficialmente, ¿sí? A la fascia tenemos una red venosa que empieza en el pie, en la parte dorsal, y en la parte plantar del pie, que es sumamente importante la red venosa plantar, ¿sí? De Lehar se denomina, que son numerosas ramas, ¿sí? Que favorecen, cuando nosotros pisamos, ¿sí? El drenaje superior o ascendente de la conducción de la vena. En la red venosa plantar se van a formar en los extremos los que son la safena mayor y la safena menor, ¿sí? Fíjense, de la red venosa, ¿sí? Dorsal. Entonces acá tenemos la safena mayor, que ustedes pueden ver que pasa por delante del maleolo medial, ¿sí? Y que es totalmente visible, térmica, y la vena safena menor, que va a pasar por detrás, ¿sí? Del maleolo lateral. Fíjense que la safena mayor se dirige hacia arriba, ¿sí? Por la región medial de la pierna, ¿sí? Y del muslo, y va a finalizar en lo que es la vena femoral. Sin embargo, la vena poplitea, ¿sí? Perdón, la vena safena menor, que se va por detrás, va a terminar finalizando, ¿sí? En la vena poplitea. Eso también es otra cosa que se le va a preguntar. ¿Cuál es la diferencia a la hora de la finalización entre la safena mayor y la safena menor? Lo mismo entre la cefálica y basílica del brazo. Con los nódulos linfáticos de miembros inferiores, tenemos que decir que tenemos varios ganglios linfáticos a la altura de los vasos, tibial anterior y posterior, peroneos y femorales, ¿sí? Pero que esas son pequeños ganglios linfáticos, diríamos, que están interactuando con la parte nerviosa, perdón, con la parte vascular, ¿sí? En interacción vascular. Y después tenemos, cercano a la arteria poplitea, unos nódulos, ¿sí? En relación a los vasos linfáticos, de 3 a 6, ¿sí? Que de esos 6 nódulos popliteos,
tenemos uno que se encuentra cercano, obviamente, a la desembocadura de la vena safena menor, que se llama nódulo safeno menor, que está bien profundo, y también tenemos, ¿sí?, unos ganglios, ¿sí?, o nódulos en la región articular. Pero lo más, obviamente, importante pasan, ¿no?, a nivel inguinal, ¿sí?, que es lo que nosotros podemos observar acá, que tenemos lo que están por arriba de la fascia, que son superficiales, de 4 a 20, que se pueden observar obviamente en el triángulo femoral, ¿sí?, o triángulo de Scarpa, ¿sí?, que se, vamos a decir, ubican en 4 grupos, ¿sí?, vamos a decirlo así. Un grupo superomedial y superolateral, que son paralelos, como estamos acá, al ligamento inguinal, y otro que son inferomedial e infralateral, que son más verticales, ¿sí?, y más, vamos a decir, paralelos a, ¿cómo se llama?, a la vena safena, donde encontramos un gran nódulo que es, digamos, el nódulo safeno. Pero profundo a la fascia, encontramos 2 o 3 ganglios, también de singular importancia, en el cual existe uno que se encuentra inferior al ángulo de desembocadura de la vena safena mayor en la vena femoral, donde desemboca, forma un ángulo, también llamado callado de la vena safena, y por debajo de ese callado de la vena safena se encuentra, ¿sí?, el nódulo intermedio de Coquelet, ¿sí? A veces se pregunta sobre ese ganglio, ¿sí?, porque es trascendente en la parte profunda de los linfáticos del miembro inferior. Muy bien. ¿Qué pasa con los nervios, ¿sí?, de miembro inferior? Tenemos dos: el plexo lumbar, constituido obviamente por los ramos anteriores de los nervios lumbares, ¿sí?, en donde se van a formar obviamente anastomosis entre el primer nervio, ¿sí?, formando obviamente ramos anteriores y posteriores, ¿sí? El primer nervio lumbar recibe un ramo comunicante del ramo anterior del nervio subcostal, o sea, que está superior, y proporciona un ramo comunicante al ramo anterior del segundo nervio lumbar. Y este primer nervio lumbar se va a dividir en lo que es el ilio, ¿sí?, hipogástrico, y el ilio inguinal, que va a estar destinado obviamente a la región dérmica y de los órganos, ¿sí?, de la región digestiva y urogenital, en la parte abdominal. El ramo anterior del segundo nervio lumbar recibe un nervio del primero, y obviamente que va a mandar al tercero, y va a dar origen a dos nervios: el génito femoral y el cutáneo femoral lateral. Todos estos son ramos sensitivos, ¿sí? Y se divide en un ramo anterior y posterior. El ramo anterior del tercer nervio lumbar se une a los ramos anteriores comunicantes del segundo y del cuarto, ¿sí? Y luego se divide obviamente en ramos anteriores y posteriores, lo que hace que se una con el cuarto con el quinto, y también subdividiéndose en anterior y posteriores. Lo que va a pasar que los ramos anteriores de los nervios lumbares 2, 3 y 4 se unen. Recordemos, estamos hablando siempre de que el plexo lumbar se forma por ramos anteriores, ¿sí? Y esos ramos anteriores son los que a su vez se subdividen en anterior y posterior, ¿sí? Entonces, los ramos anteriores, lumbares, el segundo y tercer nervio y cuarto, forman el nervio obturador, ¿sí? Y los posteriores de los mismos nervios, ¿sí? Nosotros habíamos visto acá ramos posteriores y anteriores, anteriores y posteriores, ¿sí? Anteriores y posteriores. Los ramos anteriores forman el nervio obturador y los posteriores el nervio femoral, ¿sí? ¿Cuáles son entonces las ramas del plexo lumbar? Ahí tenemos ilio hipogástrico, ilio inguinal, ¿sí?, cutáneo femoral, génito femoral, obturador femoral, ¿sí? Por ahí el obturador femoral tiene mayor trascendencia en miembros inferiores. Este plexo lumbar justamente va a dar ramas colaterales, ¿sí?, para el músculo iliopsoas y para el cuadrado lumbar. El músculo iliopsoas nosotros lo habíamos visto como un músculo flexor de cadera del grupo anterior de los músculos de la pelvis, y al cuadrado lumbar como un músculo, ¿sí?, de la región anterior del grupo posterior de tronco. Entonces, el nervio obturador sabemos que va a descender por justamente el agujero obturado y va a dar
ramas a la región, dijimos, medial del muslo, o sea, lo que es aproximador largo y corto, gracil y pectíneo, ¿sí? Va a dar también una rama, obviamente, al aproximador mayor, su porción más lateral, ¿sí? E inclusive al obturador externo. El nervio femoral, ¿sí? Va a dividirse en lo que es un cutáneo anterior lateral, destinado al saltorio, y el medial, destinado al pectíneo y al aproximador largo, insisto, que también son, dijimos, el pectíneo y el aproximador largo tienen doble inervación, tanto del femoral como el obturador. Y además tiene una rama profunda, obviamente destinado específicamente a los músculos de la región profunda del muslo, que son el cuádriceps, ¿no? Y tiene un nervio superficial, que es el nervio safeno, que es un nervio sensitivo, ¿sí? Que le va a dar una gran sensibilidad específicamente a la región medial del muslo, la rodilla y la pierna. Entonces ahí tenemos, ¿no? ¿Sí? Lo que es el nervio, ¿sí? Femoral, fíjense, que va a pasar, ¿eh? Por el arco femoral. ¿Mm? La formación, insisto, de los nervios del plexo lumbar, ¿no? El nervio obturador, ramas anteriores, el nervio femoral por las ramas posteriores de L2, L3 y L4. Muy bien. Esto para recordar, ¿sí? Nervio, arteria y vena, ¿sí? Porque es pregunta de examen cómo están ordenados los nervios en la región del triángulo femoral. Muy bien. El plexo sacro, obviamente, está formado por la unión del tronco lumbosacro, ¿sí? Con los ramos anteriores de los tres primeros nervios sacro, ¿sí? O sea, el quinto nervio lumbar, ¿sí? Con el cuarto nervio lumbar, es lo que forma el tronco lumbar, desciende hasta la escotora asiática para unirse a los ramos sacros que salen obviamente de la región sacra anterior. Bueno, el plexo sacro va a dar ramas colaterales para los músculos pélvico-anteriores, piriforme, glúteo superior, inferior, gemelos, cuadrado femoral, obturador interno, ¿sí? Va a tener una rama terminal, que es el nervio ciático, ¿sí? También conocido como nervio ciático mayor, que es el que le va a dar inervación a los músculos de la región posterior del muslo, semitendinoso, semimenoso y bíceps femoral, ¿sí? Y también a la porción medial e inferior de lo que es el aductor mayor, que también va a tener doble inervación, como el pectíneo y el aductor largo, nada más que el pectíneo y el aductor largo están inervados por el obturador y el femoral. El aproximador mayor o aductor mayor va a estar inervado por el ciático y por el obturador. Las ramas terminales son el nervio peroneo común, que va a tener peroneo superficial y profundo, y el nervio tibial, también denominado fibular. El nervio peroneo común, dijimos, se divide en superficial y profundo. El superficial va a estar destinado a la región lateral, ¿sí? De la pierna, o sea, los peroneos. Va a abarcar también el peroneo anterior, que es un músculo de la región anterior de la pierna. Y el peroneo profundo, ¿sí? Eh, lo que también se va, diríamos, anteriormente llamado como nervio tibial anterior, va a estar destinado a los músculos de la región anterior de la pierna, ¿sí? Tibial, extensor de los dedos y extensor del dedo gordo. El nervio tibial va a ser, obviamente, encargado de la inervación de toda la región, tanto superficial y profunda, de la parte posterior de la pierna, ¿sí? Y se va a dividir en la parte inferior en dos grupos, uno medial y otro lateral. Fíjense que el nervio plantar medial va a dar inervación, como dije anteriormente, ¿sí? A los músculos de la región medial y media. Fíjense el aductor del dedo y el flexor corto, que son, vamos a decir, del plano superficial, el flexor plantar, cuadrado plantar, primero y segundo lumbricales del grupo medio. El resto, fíjense que inclusive el aductor del dedo gordo, ¿sí? Y el resto de los músculos del pie, todos van a estar inervados por el plantar lateral. Entonces, recordemos que lo principal que tenemos que saber de los músculos que integran, ¿sí? La inervación del plantar medial y el resto de los músculos va a estar inervado por el plantar lateral.
Muy bien. Vemos ahí el nervio ciático, que sale justamente de la escotadura ciática en la región glútea, que recorre la región posterior justamente del muslo, ¿sí? Dando inervación a los músculos de la región posterior del muslo. Y obviamente que, con más razón, tenemos que tener en cuenta que en la región glútea tenemos que establecer un cuadrante, ¿sí? Y en ese cuadrante, en el que es en el cuadrante superolateral, es ahí donde se debe colocar, obviamente, las inyecciones, ¿sí? Intramuscular en la región glútea, tratando de evitar justamente la lesión, ¿sí? Insisto, si nosotros planteamos así, acá, ¿sí? Entonces, esta es la zona de la región de inyección intramuscular en la región glútea, ¿sí? Debido a que si lo hacemos en otro cuadrante, podemos lesionar al nervio ciático, ¿sí? Muy bien. Haremos una formación del tronco lumbosacro y estudien, por favor. Desde ya, muchas, pero muchas gracias por su atención.